tardes para todos. Pues antes que todo quiero agradecer al Grupo Vidagua por la invitación y a todos ustedes por estar presentes y por estar interesados en un tema tan interesante, actual y de tanto impacto como es la seguridad de la información y específicamente los temas asociados a ISO 27001. Para dar inicio entonces a la temática, pues nuevamente mi presentación, mi nombre es John Edinson Martínez, acá está también mi correo electrónico, yo pertenezco a la empresa Password y vamos a estar hoy hablando de ISO 27001 desde un enfoque práctico. Pues las preguntas, como les mencionaba, a las que daremos respuesta es para qué sirve implementar un SGCI basado en 27001, qué debo tener en cuenta para iniciar un proceso de implementación, qué tan alta es la inversión, es una pregunta que a menudo se hacen las compañías, bueno, y si yo quiero arrancar un proceso de estos, pues, qué tan alta es la inversión para implementar un sistema basado en ISO 27001, si nos ayuda o cómo nos ayuda a prevenir ataques informáticos, y un tema muy de moda hoy en día, a raíz del próximo cumplimiento de la normativa, es cómo se relaciona un sistema de gestión con la Ley de Protección de Datos o Ley 1581. Entonces, esas son las preguntas a las que les daremos respuesta y empecemos entonces. Antes de iniciar o de dar paso a las temáticas ya más puntuales asociadas a todo lo que es los sistemas de gestión, la seguridad de la información, ISO 27001, me gusta iniciar mis presentaciones siempre con este gráfico. Este gráfico es tomado de una encuesta que realiza la empresa Norton Security, la famosa y conocida empresa de antivirus, que realiza todos los años. Esta es la encuesta del año 2015, del año anterior, y nos dice que en el 2015 se presentaron 594 millones de personas, de consumidores, afectados por el cibercrimen a nivel global. Pues cuando uno ve esta cifra, se puede dar cuenta que es una cifra bastante alarmante. Son casi 600 millones de personas que se sintieron o que fueron afectadas por cibercrimen. Y aquí no estamos hablando de empresas, de organizaciones o de grandes empresas que uno diga es que tienen unos activos de información o unos sistemas de información que permiten pues o que los atacantes quieren buscar. No, aquí estamos hablando de consumidores finales, de personas como ustedes o como yo, que de alguna forma se sintieron o fueron atacados por el cibercrimen a nivel global. Entonces, pongo esta diapositiva, este slide, como para ilustrarnos un poquito de que el tema del cibercrimen, de la protección de la información, es algo de un impacto global, un impacto significativamente muy grande y que nos puede afectar a todos y cada uno de nosotros. Por eso es, digamos, tan importante y refuerza aún más la temática que vamos a ver el día de hoy. Bueno, perfecto. Hablemos entonces de la seguridad. Pero antes de entrar a hablar del sistema de gestión de seguridad de la información como tal y de qué es, cómo funciona, cuáles son los detalles prácticos, es muy importante, estoy seguro que para muchos de ustedes ya es clara esta diferencia, pero me gusta siempre volverla a mencionar, la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. Esta diferencia es clave para poder que veamos el impacto y el alcance que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información. Seguridad de la información es todo aspecto relacionado con protección, con seguridad, como su nombre lo dice, de la información, pero la información entendiéndolo como información o datos que esté contenido en cualquier medio, sea digital o no sea digital. Entonces, por ejemplo, una lista de asistencia a una reunión donde colocamos los nombres, teléfono, correo, datos de contacto, ahí eso es una fuente, un activo de información. El archivo físico de las empresas que está a veces por allá en un cuarto, a veces hasta húmedo y un poquito descuidado,
Eso, ahí hay información importante. Los contratos que tenemos que firmar en físico y ponerle nuestra firma y el sello de la empresa, que a veces dejamos también por ahí encima de los escritorios, eso es información. Y seguridad informática es todo que abarca la información, pero solo la que está contenida en medios informáticos o digitales. Seguridad informática es ese conjunto de activos de información asociados al mundo digital. La seguridad informática está contenida dentro de la seguridad de la información. La seguridad informática es aquella que está relacionada sobre todo con los ingenieros y con las áreas de TI, pero la seguridad de la información es aquella que está relacionada con toda nuestra organización, con todas las áreas y con todos y cada uno de nosotros quienes manejamos información. Por eso, el alcance que vamos a ver hoy, el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información y el impacto que tiene, es un impacto global a nivel de las organizaciones que abarca todas las áreas a todos los niveles, porque estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y aunque evidentemente vamos a tener un componente técnico que es muy importante y que es muy significativo hoy en día, donde prácticamente la mayoría de los datos pues tienen que pasar por medios digitales, no es lo único que nos vamos a referir, sino que vamos a tocar elementos de seguridad de la información. Bueno, entonces, una vez habiendo desarrollado esta diferencia pequeña, a veces sutil, pero muy, muy importante, de seguridad informática y seguridad de la información, vamos a pasar a hablar ahora sí de los sistemas de gestión de seguridad de la información, o como aparece ahí en la sigla, un SGSI. Entonces, los SGSI son los sistemas de gestión orientados a implementar y a proteger la información de nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué es un SGSI? Es un proceso sistémico, organizado y documentado para implementar y gestionar la seguridad de la información. Miren que ahí ya estamos hablando de seguridad de la información y no seguridad informática. En una organización, buscando mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad, integridad y disponibilidad son los tres atributos principales y más importantes que definen los sistemas, que definen ese GSI que debemos proteger. Confidencialidad, entendiéndose como que la información solo debe ir o debe llegar para quien va dirigida, no para alguien más. Integridad, que los datos no pueden ser alterados o manipulados en el camino. Y disponibilidad, que la información debe estar disponible cuando la necesitemos, en el momento oportuno que la necesitamos, no después. Entonces, como la definición lo presenta, es un sistema organizado, documentado, que busca implementar una serie de mecanismos para proteger la seguridad de la información. Y hay una nota importante aquí, y es que los controles separados y aislados no son eficientes. ¿De dónde surgen los sistemas de gestión de seguridad de la información? ¿O de dónde surge la norma ISO 27001? Pues bien, esta norma surgió, su antecesor es una norma inglesa, la BS 7799, antes estaba la ISO 17799, y son normas que contenían un conjunto de controles y nos decían qué controles debíamos implementar en la organización para poder proteger nuestra información. Pero ese listado de controles, los que llevamos muchos años en nuestras organizaciones, nos hemos dado cuenta que muchas empresas tenían un listado de controles que le llamaban las políticas de seguridad. Y era un listado de varias páginas que tenían el área de TI, donde decía que teníamos que apagar el computador por las noches,
que teníamos que ponerle una contraseña de más de 8 dígitos, que tenían una serie pues de controles, actividades o recomendaciones, pero eran controles separados y aislados. Lo que pasaba con estos controles era que si no se estaban cumpliendo no nos dábamos cuenta porque no tenían un monitoreo y seguimiento. Si no eran buenos estos controles, pues no había una mejora de los controles, se mantenían en el tiempo. Si alguien simplemente decidía no hacerles caso, pues nadie se daba cuenta que no los estábamos cumpliendo, porque era una serie de controles separados aislados. Cuando entra los sistemas de gestión de seguridad de la información, como está aquí en la definición, pues ya es un proceso sistémico, organizado, que documentamos, que cumple con el ciclo PHBA que conocemos de los sistemas de gestión, en donde yo planeo qué controles voy a implementar, implemento esos controles, luego verifico si esos controles están funcionando y me están brindando la protección que requiero para mi empresa. Y finalmente los mejoro, los evoluciono y crezco cada día en la seguridad de la información. Entonces, eso es un sistema de gestión de seguridad de la información. Es ese conjunto de elementos, ese proceso que hace que la seguridad de la información pueda evolucionar y crecer para, digamos, disminuir cada día más los riesgos en mi organización. Entonces eso nos lleva al siguiente punto y es, bueno, ya sabemos qué es, cuáles son los beneficios entonces que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información. Pues bien, aquí hay dos iniciales que pueden observar en la presentación. Ayuda a proteger la información de nuestra organización. Brinda confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sí, son unos buenos beneficios, grandes beneficios. Un sistema me brinda confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero como el objetivo de esta charla es hablar de un enfoque práctico y no de lo que vemos tradicionalmente en todas las charlas de ISO 27001, hay otros beneficios que están aquí, que coloco. También un sistema de gestión de seguridad de la información también nos ayuda al seguimiento y control. Y básicamente ahí es donde un SGSI nos da unos beneficios prácticos para la organización. Nos ayuda a que haya más seguimiento y control de la seguridad. Nos guía por dónde avanzar. Hay muchas organizaciones que nos llaman a mí o a la empresa Password y nos dicen, venga, es que yo tengo un presupuesto, me han dicho que pase a la gerencia un presupuesto para seguridad. Entonces me están pidiendo, pues, cuál es el presupuesto para seguridad de la información. Y yo sé que tengo una plática ahí, pero no sé para dónde avanzar. No sé hacia dónde seguir, no sé cuál es mi roadmap, no sé por dónde irme. Si le voy a invertir a los firewalls, si le voy a invertir a capacitación, si le voy a invertir a implementar un sistema de autenticación único para toda la empresa. Un SGSI me ayuda a eso, me guía por dónde avanzar, me da las pautas, me ayuda a tener ese roadmap más claro de hacia dónde debo ir para poder tener unos niveles adecuados de seguridad de la información, porque me ayuda a definir un modelo y un esquema de medición que me permite avanzar en lo que es seguridad de la información. Nos obliga también a pensar en gestión de riesgos. La pregunta, ingeniero, ¿y por dónde avanzamos entonces en los temas de seguridad en la empresa? La respuesta regularmente es la típica respuesta de ingeniero, depende. Ahí no los escucho, pero sé que muchos estarán sonriendo. La respuesta es depende. ¿Pero de qué depende avanzar en los temas de TI y de seguridad en mi organización? Depende de los riesgos. Y un sistema de gestión de seguridad de la información me obliga, además de que es un tema que están incluyendo en todas las normas, la nueva versión de la ISO 9000 ya lo incluyó también, y es que tenemos que pensar siempre en gestión de riesgos,
Porque la pregunta de en dónde invertir o hacia dónde irme en los temas de seguridad, pues no la debería responder yo, sino que la debe responder mi matriz de riesgos. ¿Dónde hay mayor impacto en la pérdida? ¿Dónde hay mayor probabilidad de que perdamos confidencialidad, integridad, disponibilidad? Ahí, en esa gestión de riesgos, es que está la clave y la respuesta a esas preguntas de hacia dónde avanzar. Y eso me lo da un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, resumiendo, los principales beneficios están en eso, en que me dan una guía clara por dónde avanzar en temas de seguridad y me da seguimiento y control. Y es lo que finalmente nosotros necesitamos en las organizaciones para poder proteger la información, en que haya un seguimiento y control de esos activos de la información. Bueno, y ya hablamos de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Ahora, pues, ¿por qué la norma ISO 27001? Pues la norma ISO 27001 es la norma que establece la implementación de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Es la norma que me permite certificar, que me permite hacer el examen, por llamarlo de alguna manera, para saber si cumplo con todos los requisitos de seguridad de la información. Personalmente, aunque muchas organizaciones pues no tienen obligación legal o contractual de certificarse en ISO 27001, yo siempre les digo, si pueden avanzar hasta la certificación, es importante que lo hagan, porque la certificación de ISO 27000 no es no es solamente para mostrar que logré el certificado, aunque si bien es importante, es un gran logro, sino que la certificación es el examen que me ayuda a validar mis conocimientos. Es el examen que me dice, sí, todo el sistema de gestión sí lo implementé bien, hice la tarea bien. Entonces, por eso siempre creemos que es importante llegar hasta esos procesos. Y pues, aunque hay muchos estándares que guían la implementación de seguridad de la información, la norma ISO 27001 es global, se aplica a todo el mundo, como la mayoría de ustedes saben. Eh, es un sistema muy integral que tiene muchos elementos que se complementan muy bien y se relacionan muy bien con otras normas. Como ya tiene el enfoque basado en riesgos, como tiene una serie de elementos muy importantes, muy completos, es una norma que se relaciona muy bien. Yo puedo implementar ISO 9000 y 27000, ISO 27000 y 20000, ISO 27000 y 22301. Hay una serie de normas que se relacionan muy bien y eso es importante porque, pues, porque me permite inclusive llegar a temas como auditorías combinadas, pues, donde puedo implementar dos sistemas al mismo tiempo. Entonces, por eso ISO 27001, ya sabemos que es importante tener un sistema de gestión de seguridad de la información que protege mi información, protege mis datos, y ahora pues es importante que esté bajo esa norma ISO 27001 que valida o certifica los conocimientos. Algunos puntos claves entonces sobre ISO 27001 o sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información, que son bien importantes a la hora de embarcarse o de iniciar un proyecto o una iniciativa sobre este tema. El primer punto, que es muy común y encontramos muchas veces en charlas con los clientes o en conferencias, es la norma me dice cómo implementar la seguridad. La respuesta es no. La norma no me dice cómo lo debo hacer. ISO 27001 no me dice qué marca de firewall debo de comprar o cómo deben ser las cláusulas de confidencialidad con mis clientes o proveedores. La norma me dice qué debo hacer, cuáles son mis objetivos de seguridad, hacia dónde debo llegar. La norma me da una guía clara y precisa de qué es lo que debo implementar en seguridad y no el cómo. ¿El cómo de quién depende? De nosotros mismos, de nuestra gestión de riesgos, de nuestros recursos, de nuestras prioridades.
Entonces, si bien la norma tiene un anexo A, donde tiene un conjunto de más de 100 controles, 113 controles, que me permiten, digamos, de alguna forma obligatorios y que me permiten tener una línea base bastante importante de seguridad de la información, si bien tiene ese listado de controles, en ningún momento la norma me dice o me obliga cómo debo implementarlos. Eso hace que la norma sea muy flexible y la podamos aplicar en cualquier tipo de compañía. Me explico, yo podría implementar una serie de controles para los puertos USB, para poder que los computadores no puedan conectar los puertos USB. Entonces yo podría hablar de un software centralizado que gestiona todos los puertos USB de la compañía a través de una plataforma centralizada y que yo tengo un conjunto de personas que me habilitan o me deshabilitan los puertos USB de manera centralizada. O simplemente desde el registro de Windows los bloqueo. Ambos controles cumplen con el mismo objetivo, bloquear mis puertos USB. Ya depende de mis recursos, del alcance, del riesgo, cómo voy a implementar ese control. Entonces es bien importante ese punto. La norma no me dice cómo, sino qué es lo que debo hacer, cuáles son mis límites o mis alcances en seguridad de la información. El siguiente punto clave que está muy asociado al que acabo de mencionar, se requiere hacer grandes inversiones para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Pues la respuesta también es no. Aunque es muy cierto que la inversión no es cero, siempre tendremos que hacer algún tipo de inversión cuando estamos implementando un sistema de gestión, el que sea calidad ambiental, salud en el trabajo, seguridad de la información, siempre necesitaremos hacer unas inversiones. Eh, las inversiones no necesariamente tienen que ser grandes inversiones. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar en el punto anterior, y es que yo defino hasta dónde quiero llegar. Siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos de la norma, yo defino cómo quiero implementar y qué tantos mecanismos o elementos voy a implementar ahí desde que cumplan pues con los requerimientos de seguridad. Entonces, digamos que es un gran mito que yo a veces escucho, es que yo no arranco con un tema de sistema de gestión de seguridad de la información porque me han dicho que eso es carísimo. Pues sí, evidentemente si su organización es muy grande, pues los costos van a ser más altos, pero es un sistema que permite y se puede adecuar, por decirlo coloquialmente, al bolsillo de cualquier organización. El otro punto importante es, ¿el proyecto debe ser administrado o liderado por TI? Es una pregunta que me hacen también muy comúnmente, porque cuando a uno le hablan de seguridad de la información, eso suena como a información, suena como a informática, entonces eso suena a que es de las personas de TI. Y si bien las áreas de TI, de tecnología de sistemas, podrían liderar o llevar a cabo este proyecto, no necesariamente tienen que ser los encargados del sistema de gestión de seguridad de la información. Lo debe liderar un equipo, o un grupo, o un área que tenga un liderazgo muy importante en la compañía, pero puede ser un área de calidad, un área de riesgos, un área de auditoría, un área de control interno, un área de privacidad. Cualquiera de estos roles, como hoy en día lo estoy viendo mucho, en muchas empresas están nombrando el rol de oficial de riesgos, por aquello de cumplimiento de riesgo operativo, riesgo financiero. Entonces, el SGSI se está liderando desde esa oficina de riesgos. Entonces, no necesariamente tiene que ser liderado desde el área de TI. Cualquier organización, cualquier área de la empresa que tenga el liderazgo, el interés, puede liderar y podría llevar a cabo un proyecto de estas características con un gran nivel de éxito. ¿Vamos a requerir del apoyo del área de TI? Sí.
Es cierto, en gran medida y muchos de los controles definitivamente van a tener que estar ligados al área de TI, eso es indispensable, pero también vamos a tener que interactuar con el área de talento humano y con el área de recursos físicos. Entonces, no es necesario que el proyecto lo lidere o lo ministre un área técnica, cualquier área de la compañía podría desarrollarlo, siempre y cuando tenga el interés, el compromiso y el liderazgo necesario para el éxito del proyecto. Una pregunta que está dentro de las preguntas de los objetivos de la charla y que también es muy común es, ¿un SGSI ayuda a prevenir ataques informáticos? Pues bien, podemos decir que sí ayuda a prevenir algunos ataques informáticos porque evidentemente implementa una serie de protecciones técnicas de seguridad, pero no los vamos a poder evitar completamente. Los ataques informáticos pues son amenazas, dependen del mundo de Internet y no podemos controlar que estos atacantes pues decidan o no atacarnos o intentarnos robar información o fraude financiero o atacar la reputación de mi organización por medio de un defacement o algo así de nuestro portal web. Esto no lo podremos evitar, pero a través de un SGSI lo que sí podemos es hacernos menos vulnerables, más resistentes a esos ataques, más previsivos a los ataques, más preparados para responder ante un ataque informático. Entonces, si bien no los vamos a poder evitar, pues un sistema de gestión de seguridad de la información me va a dar los elementos para ser más fuerte ante un sistema, ante un atacante. Y como lo mencionaba al principio de la charla, los ataques informáticos no disminuyen, por el contrario, aumentan cada día. Por el contrario, siguen siendo cada vez más efectivos, más elaborados, de mayor impacto. El viernes pasado estuvo digamos, muy en boga una noticia, y es que la mitad de Estados Unidos, toda la costa este y oeste, donde se concentra gran parte de la población de Estados Unidos, se quedó sin internet. Un país como Estados Unidos, y fue la noticia de la semana pasada en temas de tecnología, fue que la mitad de Estados Unidos se quedó sin internet debido a una bootnet, es decir, un conjunto de computadores distribuidos por todo el mundo, miles de computadores distribuidos por todo el mundo, incluyendo cerca de un 9% de computadores desde Colombia, atacaron un servidor de DNS, que es el que se encarga de dar los nombres, de traducir los temas técnicos en nombres entendibles para todos, un servidor de DNS en Estados Unidos, y a través de un ataque de negación de servicio distribuido de estas características, pues pusieron en jaque el Internet de un medio país, de uno de los países más importantes. Entonces, esos ataques no los podremos prevenir, no los podremos evitar, pero sí podemos estar más preparados por medio de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Otra pregunta es, ¿el beneficio o el único beneficio es comercial? No. Creo que lo había mencionado ya, la importancia que tiene la gestión de riesgos hoy en día para cualquier sistema de gestión, pero de manera muy importante y con mucho énfasis para los sistemas de gestión de seguridad de la información basados en ISO 27001. Aunque existe un evidente beneficio comercial, de reputación, de manejo de información a los clientes, he tenido muchos clientes certificados ISO 27000 que cuando llega la auditoría externa del banco, del cliente, le dicen, oiga, ¿ustedes qué tienen para seguridad? No, venga, tenemos todo lo de ISO 27001. Y pues obviamente eso tiene un impacto de mucho beneficio. Aunque sí hay un beneficio comercial, el principal beneficio de un SGCI es que nos ayuda a disminuir los riesgos.
nos ayuda a identificar y a tratar, a mitigar esos riesgos para la información de nuestra, esos riesgos para nuestra información, entendiéndolo como la información como uno de los recursos más importantes. La mayoría de las compañías hoy dependemos de la información, dependemos de los datos. Y a veces no hacemos un análisis de riesgos para saber, pues, como su nombre lo dice, en qué riesgo está y cómo podemos proteger esos riesgos de la organización. Y otro beneficio, pues evidentemente ayuda a proteger los datos personales y a cumplir con las diferentes normativas y regulaciones de nuestro país. Bueno, quise involucrar o colocar aquí esta diapositiva asociada a los controles para el software, porque entiendo que hay varias de las organizaciones del mundo del software, de desarrollo de software y de los sistemas de gestión. Y quise mencionar o quise traer este numeral específico de la norma que es el A14.2. Bueno, la norma tiene una serie de dominios de control y de requisitos muy importantes para protección de la seguridad en prácticamente todos los ámbitos. Cifrado de la información, control de acceso a redes, control de salida, entrada y salida de información, tema de talento humano, tema de seguridad física. La norma es muy completa y abarca prácticamente todos los elementos de seguridad de la información. Pero en este caso, en la tarde de hoy, quiero hacer énfasis en el A14.2, que es seguridad en los procesos de desarrollo y soporte, de desarrollo de software y soporte. ¿Qué me dice el A14.2? Me dice que para poder proteger nuestra información debemos implementar algunos elementos como una política de desarrollo seguro, restricciones en los cambios a paquetes de software, proteger los ambientes de desarrollo de software, controlar el software adquirido. Entonces miren que son una serie de controles obligatorios de la norma que lo que me dicen es en dónde debo de fijarme, dónde debo de prestar especial atención de tal manera que podamos proteger la información relacionada con el desarrollo de software. Entonces nos dicen, venga, antes de usted empezar con el desarrollo, tenga en cuenta una política de desarrollo de software seguro. Aquí me faltó una, creo. Antes de iniciar, tenga en cuenta cuál es la política. Tenga en cuenta cuáles son las restricciones en los cambios de los paquetes de software. Y si al usted cambiar un paquete de software, ese paquete de pronto no pueda venir con una vulnerabilidad que no nos hemos dado cuenta. Algún día me pasó, por experiencia propia, trabajaba en seguridad de la información en una compañía pública, una entidad pública grande de este país, y hackearon literalmente el portal web. Cuando pues llama a todo el mundo muy alterados pues porque habían hackeado el portal web, nos dimos cuenta que no había sido hackeado por uno de los componentes principales del software, sino por un pequeño componente de gestión de indicadores, de esos que cuentan cuántas visitas tiene el portal web. Y ese componente que se subió y que se agregó al portal tenía una vulnerabilidad y fue aprovechada para poder tumbar todo el portal. Entonces, son elementos muy puntuales, pero que hay que tener en cuenta para proteger, para tener en cuenta y proteger las actividades de desarrollo de software. Proteger los ambientes de desarrollo. Algo que pasa muy a menudo es que las organizaciones hacen un gran esfuerzo en proteger la información de su base de datos en producción y le ponen mecanismos de seguridad, firewalls, antivirus, porque en ese sistema de información es donde está toda la información de mis clientes. Y yo protejo esa información de mi servidor de producción, pero resulta que luego hago una copia con todos los datos
igualitos y los pongo en un servidor de desarrollo para que mi equipo de desarrollo pueda probar, pueda hacer su práctica, sus pruebas, y en ese servidor de desarrollo sí no hay ningún tipo de protección. Es la que me dice la norma, se debe proteger los ambientes de desarrollo. Se debe controlar el software adquirido. Estas recomendaciones de la 14.2, estos controles, mejor, de la 14.2, no son solo para el software que yo estoy desarrollando en mi compañía. Si yo voy a comprar un software, pues verifiquemos que cumpla con estos requerimientos. Decirle, señor proveedor, ¿qué política de desarrollo de software tuvo de tal forma de desarrollo seguro? ¿Cómo me garantiza que testeó los paquetes de software de terceros que involucró? Muéstrame en dónde va a ser el ambiente de pruebas o desarrollo de tal forma que la información no quede expuesta. Verifiquemos cómo podemos hacerle pruebas de seguridad al software. A veces le hacemos pruebas de calidad que son muy importantes, pero de pronto no le hacemos pruebas de seguridad. Y estoy adquiriendo un software, lo estoy poniendo en mi organización, estoy confiándole mi información y de pronto hay vulnerabilidades ahí. Entonces es bien importante tener en cuenta estos controles que dice la A14.2 relacionados al desarrollo de software y ver que no son cosas del otro mundo, pero sí son bien importantes si queremos pues desarrollar pues la seguridad en nuestras organizaciones. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué con la ley 1581? Seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, seguridad de la información es muy importante, es vital para nuestras organizaciones, pero ahora tenemos otro problema y es, ¿qué vamos a hacer con la ley 1581? Pues bien, la ley 1581 de 2012 establece la implementación, de alguna manera, de un sistema de gestión, porque hay que tener políticas, controles, riesgos, un sistema de gestión de datos personales, de los datos de personas naturales que yo tenga en mi organización. Y para proteger estos datos, pues definitivamente, estos datos de las personas naturales, definitivamente se deben implementar medidas de seguridad de datos. Y ahí es donde los requisitos legales de la ley 1581 conjugan perfectamente con los requisitos opcionales o que yo decido implementar de un SGSI basado en ISO 27001. Porque ambos elementos, la ley y el sistema de gestión, lo que me da es las buenas prácticas de cómo proteger la información. 27001 desde un enfoque más amplio, ley 1581 desde un enfoque de datos personales. Entonces, cuando yo implemento un SGSI, estoy avanzando, estoy cumpliendo con gran parte de los requisitos legales que se establecen en la ley 1581. Habrán otros requisitos muy puntuales que son de orden legal, como el anuncio de privacidad, como la autorización expresa para el tratamiento de los datos personales o la publicación por medios oficiales de la política de privacidad de la información, pues que son elementos muy puntuales de la ley y que son, digamos, de corte más jurídico, que sí debemos, o el que se vence ahorita el 9 de noviembre, el Registro Nacional de Bases de Datos, son elementos que sí debemos nosotros implementar desde la perspectiva de 1581. Pero un SGSI cumple con gran parte de los requisitos legales de ley 1581 porque ambos buscan lo mismo, proteger la información, proteger nuestros datos. Bueno, y finalmente, ya acercándonos al final y para que nos quede el tiempo para poder responder todas sus preguntas, ¿y qué hace falta para empezar? Ya escuchamos mucho de cuáles son los beneficios, algunas dudas típicas, algunos tips para 27001, cuál es el impacto que tiene, cuál es el impacto positivo en mi organización. Muchos elementos muy importantes, pero ¿y qué hace falta para empezar? ¿Por dónde arrancamos? Pues bien, hay una serie de puntos muy importantes
El primero que recomendamos nosotros siempre que vamos a hablar de ISO 27001 o de la implementación de un SGSI, no necesariamente para llevarlo hasta la certificación, sino para implementar el sistema pensando en los beneficios y en la protección de mi información. Lo primero es hacer un gap para poder separar o identificar los recursos que necesitamos para el proyecto. La gran mayoría de las organizaciones ya tienen implementado parte de los elementos de un SGSI o de seguridad de la información. Ya tienen unas políticas, ya tienen unos controles, ya tienen unas VLANs que hacen separación de las redes, ya tienen unas recomendaciones de seguridad, ya tienen un comité de seguridad de la información donde se discuten los temas de seguridad o de protección de los datos. Entonces, lo primero o el primer punto para poder iniciar es hacer un gap de los requisitos de la norma contra lo que tenemos nosotros en nuestras empresas para darnos cuenta de qué ya tenemos implementado, por dónde vamos y qué nos hace falta para continuar. Porque estoy seguro que en algunas en un porcentaje mayor, en otras empresas en un porcentaje menor, pero siempre nos va a salir ya un porcentaje de implementación de ISO 27001 o del sistema de gestión. Y eso pues es un gran beneficio para la organización y me permite definir o separar los recursos que voy a necesitar para la implementación de una manera mucho más eficiente. El segundo punto es definitivamente definir los diferentes sistemas de gestión. El alcance del sistema de gestión lo defino yo en mi organización. Es importante definir un alcance que sea de impacto para mi organización, donde de uno de los procesos o varios de los procesos más críticos y donde esté la información importante, la que tiene el valor de mi organización. Pero es muy importante definir un alcance claro y preciso. La norma ISO 27001 dice que el alcance tiene que estar asociado inclusive al área geográfica. Si yo voy a certificar la empresa, debo aclarar la empresa o el proceso de gestión de proyectos de la sede de Cali y Medellín, por mencionar algo, por todo el tema de los controles de seguridad física que tiene la norma. Entonces, definir el alcance, qué es la parte crítica y qué es en dónde es que quiero implementar el sistema de gestión. Otro punto para poder avanzar es, necesitamos tener un plan, un líder y personal operativo. Un plan, qué vamos a hacer y cómo vamos a implementar esto. Pero el plan no es lo complicado porque el plan me lo da la misma norma. Me dice qué haga, cómo define el alcance, qué tiene la política, a quién tiene que nombrar, qué roles y perfiles necesita dentro de su sistema. Entonces el plan pues está en el documento como tal. Tener un líder, estos sistemas de gestión requieren un líder, alguien que se empodere, un sponsor del proyecto que lo lidere, que lo saque adelante, y también requiere el apoyo de personal operativo, porque muchos de los elementos requieren, de los elementos de implementación requieren la implementación de controles. Entonces yo voy a necesitar que el área de TI me ayude colocando el antivirus, que el área jurídica me ayude colocando la cláusula de confidencialidad en los contratos de los empleados, que el área de seguridad física me ayude implementando un procedimiento para control de entrada y salida de equipos de mi organización, de tal forma que la información no solo se pierda porque se conectan desde internet, sino de pronto porque se robaron el portátil. Entonces ahí es donde necesito el apoyo personal operativo de todas o de gran parte de las áreas o procesos de la organización. El otro punto de por dónde arrancar con este tema es iniciando por riesgos. Tengamos una matriz de riesgos, empecemos a identificar los riesgos, veamos cuál es el impacto de esos riesgos, cuáles son los riesgos más probables. Aprovechemos que ahora para la ISO 9001 versión nueva, vamos a tener que implementar temas de riesgos y aprovechemos, empecemos a gestionar esos riesgos y empecemos a identificar riesgos asociados
a seguridad de la información. Porque como les mencionaba, el sistema es un sistema en últimas muy sencillo. Es identificar unos riesgos y posteriormente unos controles que me van a ayudar a mitigar esos riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y obviamente en el marco de un sistema de gestión con el PHBA. Y finalmente buscar apoyo. Buscar apoyo es irse con los partners, la empresa aliada, la empresa amiga, la empresa socia. Porque en el tema de seguridad de la información hay muchas formas de hacer algo o de implementar un control. Entonces, cuando estamos en este tipo de espacios que me parecen vitales y súper importantes, por eso cuando me invitaron, pues, dije que sí sin dudarlo, es muy importante porque al compartir esas experiencias, al buscar ese apoyo con los pares, pues identificamos que hay cosas de pronto, formas más sencillas de implementar un control o un registro o un esquema de protección, formas más sencillas que pueden pues traer beneficios para mi organización de una manera más eficiente. Entonces, ese es uno de los elementos más importantes. Muchísimas gracias por su atención. Esta era la presentación que traía esta tarde para ustedes. Creo que estoy justo sobre tiempo. Agradezco su atención. Me imagino que tendrán muchas preguntas. Desde acá no las puedo ver, pero aquí estaremos pues dispuestos para resolverles sus inquietudes en la medida de mi alcance. Muchas gracias. Gracias, John Edison. Entonces, bueno, te voy a contar. La primera pregunta es de Jenson Restrepo. Pregunta, ¿cómo es el tratamiento con software de código abierto? ¿Cómo es el tratamiento? Respecto a los controles, bueno, supongo que es respecto a los controles de la norma para el tema de código abierto. Bien, la norma no especifica o no dice si se puede o no se puede usar software de código abierto, de hecho lo permite. De hecho, en gran número de organizaciones certificadas he visto tienen software de código abierto bajo licencias libres. Lo que me dice, digamos, los controles de software de la norma es que yo debo de garantizar que ese software es seguro. ¿Cómo? Mediante un análisis de vulnerabilidades al aplicativo, mediante una evaluación de un tercero, mediante una identificación de riesgos asociados a ese software. Y si ese software, así sea de código abierto, cumple con mis criterios de seguridad, está dentro del riesgo aceptable de la compañía, pues lo podré desarrollar lo podré implementar sin ningún inconveniente. De hecho, prácticamente todas las compañías hoy en día tienen algún tipo de software libre de código abierto dentro de su quehacer y es totalmente válido. Con la siguiente pregunta es de Evelyn Hernández de la empresa Escuadra Seguridad. Su pregunta es si se tiene ya control documental de ISO 9001 en el cual se establece la protección de todos los documentos de la empresa, ¿qué faltaría para implementar ISO 27001? Bueno, muy buena pregunta. La norma ISO 27001, como todas las normas de la ISO, pues tiene un tema obligatorio asociado al control documental y a los registros. ¿Qué faltaría? Faltaría todo el tema de gestión de riesgos, de identificación de los activos de información y los riesgos asociados a esos activos de información, que digamos es una tarea, no es compleja, pero es un poquito larga, porque hay que identificar todos los activos de información de la compañía y darles su respectiva valoración de riesgo. Y faltaría el cumplimiento del anexo A, que es la que tiene el conjunto de controles, digámoslo así, obligatorios para el cumplimiento de la norma, que son un listado de controles ya más técnicos que habla de, como les decía, separación de redes, implementación de cifrado, y esos controles técnicos pues son obligatorios. Serían como los puntos así a grandes rasgos de lo que se necesitaría para poder continuar desde un sistema ISO 9000 a un sistema ISO 27001. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Álvarez de Unión Médica. La ley 1581 de 2012 es un sistema de gestión para protección de datos. ¿Es obligatorio implementarlo?
La ley 1581 del 2012 sí es obligatorio implementarla para todas las compañías de este país que estén registradas ante la Cámara de Comercio. Independientemente de la finalidad o el objeto social, todas las empresas pues, que estén registradas en Cámara de Comercio deben implementar la ley 1581 del 2012. Aunque la ley 1581 no se presenta como un sistema de gestión de protección de datos personales como tal, sí tiene los elementos para ello, porque la ley me exige que tengo que nombrar un oficial de privacidad, que tengo que gestionar los riesgos de privacidad de los datos, que tengo que tener una política, que tengo que tener unos controles. Eh, entonces, tiene todos los elementos y me obliga a tener los elementos como si fuera un sistema de gestión, obviamente no bajo norma ISO ni nada de eso, pero sí tiene los elementos de un sistema de gestión para protección de los datos personales. Y sí, es obligatorio implementarla para todas las compañías en Cámara de Comercio. Y aparte de eso, pues está el tema del registro asociado a la ley 1581, es que está el tema del Registro Nacional de Bases de Datos, que es la circular única 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. La siguiente pregunta es de Judith Forero, que nos pregunta si es obligatorio para los colegios registrar las bases de datos. Si están registrados en Cámara de Comercio, como creo pasa con todos los colegios, a no ser que tengan algún tipo de, no sé hasta donde, yo sé cómo es el tema de las personerías jurídicas de los colegios, pero desde que estén registrados en Cámara de Comercio, los únicos que hasta ahora no tienen que registrarse eh, son las entidades públicas. De resto, toda entidad privada está en la obligación de registrar las bases de datos ante la superintendencia. Evelyn Hernández pregunta si hay alguna fecha límite para la implementación de la ley 1581. Para la implementación de la ley 1581, la fecha límite era abril del 2013. En abril del 2013 todas las organizaciones debimos haber implementado todas las regulaciones alrededor de la ley 1581. O sea que ya desde hace varios años todas las empresas deberíamos estar cumpliendo con este requisito. Lo que pasa es que en el 2015 salió una nueva circular donde indicaba la obligatoriedad del Registro Nacional de Bases de Datos, pero ese registro está asociado a una ley que ya debería haber estado implementada en las organizaciones y ese Registro Nacional de las Bases de Datos se vence ahorita el 9 de noviembre, o el de noviembre, si mal no estoy, en el que debemos registrar las bases de datos. Catherine Bedoya de SQA nos pregunta, con el registro de base de datos que se exige la autorización de los titulares. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un cliente y de ese cliente tengo varios contactos? ¿Todos deben autorizar ese uso de datos? Sí, porque lo que busca la protección de los datos personales es que se controle de alguna manera los datos de las personas. Entonces, si el cliente es una persona jurídica, digamos que la ley no aplica para personas jurídicas, aplica es para personas naturales. Y lo que busca la ley es proteger esos datos de esas personas naturales. Entonces, si es un cliente de persona jurídica con varios contactos de los que tengo datos personales, pues yo debo de tener la autorización de cada persona, porque la autorización para el uso de los datos, el titular es la persona, no la empresa. Pero ahí es importante hacer énfasis en que los datos son datos de personas nuevamente naturales. Si yo tengo una base de datos de contactos de mis clientes, pero es el teléfono de la empresa, el nombre de la persona y el correo corporativo, pues yo podría entrar a considerar que eso no es una base de datos de personas naturales, sino que son datos corporativos y no tendría que incluirlo en el esquema de protección. Pero si tengo dentro de esos datos la fecha de nacimiento, la foto, el color preferido para en diciembre enviarle la agenda del color que prefiera el cliente, pues en ese caso si hay datos personales y debo de proteger y registrar obviamente los datos de estas personas. Rafael Cotes de UDES Valledupar nos pregunta, ¿qué tipo de controles se pueden implementar en gestión de seguridad
en redes? Bueno, muy bien. La norma ISO 27000 como tal, en uno de sus apartes, tiene el A3 o 14, si mal no estoy, no lo tengo acá en la cabeza, tiene una serie de controles y de recomendaciones para el tema de seguridad en redes. Básicamente, los controles se resumen como en dos grandes grupos. Uno es control de acceso a redes. Yo debo controlar la forma y los mecanismos mediante el cual los usuarios se conectan a las redes. Es decir, debo de restringir que cualquier usuario en cualquier momento se pueda controlar a mis redes. Debe haber un usuario, una clave, un esquema de autenticación. Entonces, está orientado a eso, a cómo controlo el acceso a redes, y los otros controles están muy orientados a cifrado o a protección de la información que viaja por las redes y a separación de las redes. Es decir, que todos los usuarios de mi organización no estén en el mismo segmento de red, que yo no tenga visitantes y el área financiera en mi mismo segmento de red, que haya una separación y control de acceso a las redes. Es en términos generales lo que recomienda la norma. Pero como les mencionaba, pues no hace un énfasis específico en qué controles o qué tecnología utilizar, no. Lo deja abierto de acuerdo al perfil de riesgo de la seguridad en redes de la organización. Bueno, ya para terminar, hay dos preguntas más. Una es de Judy, que entonces preguntaba que cuáles son las bases de datos que según la ley se deberían registrar, que si puedes aconsejar cuáles son. Y una de Jorge Yazo, que existe alguna norma o guía para la documentación del plan de contingencia. Respecto a la pregunta, lo que dice la normativa o lo que dice la ley es que como persona jurídica estamos en la obligación, jurídico natural, que manejemos bases de datos, estamos en la obligación de registrar todas las bases de datos de personas naturales que tenemos en la organización. Entonces, pues digamos que para el cumplimiento de la ley lo ideal sería registrarlas todas las bases de datos. ¿Cuál es el punto? Que tenemos que identificar cuáles son las bases de datos que efectivamente tengan datos de personas naturales. Por ejemplo, la base de datos de mis empleados, porque en la hoja de vida tengo edad, tengo dirección de la casa, tengo una serie de datos que son datos personales. Entonces, esa es una típica base de datos que hay que registrar, la de mis empleados. La de mis clientes, personas naturales, si tengo datos de ellos. La de mis proveedores, si son proveedores, personas naturales, y tengo información confidencial. Digamos que el punto ahí es identificar en dónde hay datos personales. Porque como les mencionaba, a veces en las bases de datos que tengo, solo tengo el nombre, cédula para poder facturar y la dirección de la empresa. Entonces ahí no se consolida un dato personal. Pero donde hayan datos personales, la recomendación es registrar la base de datos. Aquí es importante hacer una aclaración, y es que la SIC, la superintendencia, no me pide que suba la base de datos con la información. Me pide es que registre los datos sobre los datos, por llamarlo de alguna manera. Es cuántos registros tengo, qué tipo de registros, cuál es mi política, desde cuándo está creada. Es ese tipo de información, pero no necesariamente los datos. No es que me toque subir los datos de mis clientes o de mis empleados, no. Es los datos de los datos. Esa era una pregunta, y la otra ya se me olvidó mientras hablaba de la primera. Ah, ya recuerdo. ¿Existe alguna norma o guía para la Sí, implementación del plan de eso. contingencia? Sí, digamos que desde nuestra experiencia, o digamos que hay una serie de recomendaciones. Hay algunos organismos mundiales que tienen una serie de recomendaciones y guías para la implementación de planes de continuidad de negocio. Nosotros específicamente utilizamos la norma ISO 22301, o que en el caso de Colombia se llama la norma técnica colombiana, la NTC 5722. Y es precisamente la guía para los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Y es como la ISO 27000, pero donde están todas las guías, las indicaciones de cómo proveer,
continuidad a mi negocio. Entonces, esa es como una buena guía, es un muy buen documento a seguir, es norma técnica colombiana, es ISO, es internacional, entonces, y es bastante sencilla, entonces es una buena guía a seguir para el tema de continuidad de negocio. Gracias, John. Esa era la última pregunta. Bueno, pues mil gracias a todos por su amable atención y quedamos pues muy atentos a cualquier nueva inquietud.